Hola a todos, un día más os damos la bienvenida al podcast de Selier Abogados. Comenzamos. Hola a todos, soy Daniel López, asociado senior del área de Fiscalidad Internacional y hoy vamos a hablar del Global Mobility y su importancia. Como consecuencia inevitable de la globalización, muchas compañías están comenzando a aventurarse en nuevos mercados lejos de sus fronteras. Están creando nuevos negocios que permitan competir en los mercados internacionales a fin de promover innovación y desarrollo, así como para mejorar la experiencia de los usuarios alrededor del mundo. En este contexto, a fin de tratar de llevar con éxito el proceso explicado anteriormente, las compañías están enviando su talento a otros países. En este sentido, es sorprendente que solo el 3% de las compañías que a día de hoy se encuentran en plena expansión internacional se definen a sí mismas como world class en desplazamientos internacionales. Esta estadística revela, por tanto, un problema crítico. La gran mayoría de las compañías están desarrollando su negocio en el extranjero como si lo estuvieran haciendo en su país, sencillamente, gestionando las relaciones internacionales del mismo modo que lo hacen a nivel nacional, sin que este componente internacional modifique sus procesos. Sin embargo, los mercados internacionales evolucionan constantemente y los requisitos normativos y su complejidad, en particular relacionado con los trabajadores, crece del mismo modo. Lo que funciona en un país en lo relativo al negocio de los trabajadores sencillamente no funciona en otro. Por ello, si las empresas realmente quieren tener éxito en este proceso de expansión internacional, resulta imprescindible que reconsideren su estrategia en cuanto al modo en el que van a gestionar sus grupos de talento internacional. En este sentido, ¿qué es el Global Mobility? Es posible que algunas compañías no consideren que sus recursos sean móviles, pero la gran mayoría de ellas hoy en día consideran lo contrario, debido al contexto expuesto anteriormente. Pueden ser considerados trabajadores desplazados aquellos que se trasladen permanentemente a otro país o que se desplacen de forma temporal, ya sea mediante desplazamientos de corta o larga duración, o que sencillamente viajen a menudo a otros países por cuestiones profesionales. El Global Mobility o movilidad global se refiere a la capacidad del talento de la compañía para moverse sin problemas de un país a otro y tener éxito, tanto profesionalmente como en la vida personal. Por todo ello, otorgar a las cuestiones de Global Mobility la importancia que merecen es una cuestión crítica para las compañías internacionales que quieran asegurar el éxito de sus negocios transfronterizos, así como el de sus trabajadores desplazados. Por tanto, ¿qué es una estrategia o una política de Global Mobility? Una estrategia de Global Mobility es un plan exhaustivo de la empresa que le permite realizar una transición de sus empleados desplazados sin problemas, de forma estructurada y coordinada. La política de expatriación debe ofrecer una guía integral para el desplazamiento internacional de empleados. Además, una estrategia de movilidad internacional de primer nivel debe estar estrechamente relacionada y vinculada con el plan de negocio de la compañía, así como con su visión corporativa y valores en el lugar de trabajo. Para conseguir crear una estrategia exitosa, la empresa deberá asegurarse de tener en cuenta a los líderes y consultores de Global Mobility en la elaboración de la misma, deberá tener en cuenta las cuestiones más relevantes y deberán de ser revisadas con la atención y precisión necesarias, etc. Sin embargo, una de las cuestiones más complejas sobre las estrategias del Global Mobility es que las mismas deben de ser hechas ad hoc para el caso concreto, por lo que no hay dos estrategias iguales. Todo ello porque la estrategia depende en última instancia de la visión de la empresa, así como de la cultura empresarial, por lo que la compañía no puede servirse de modelos y usarlos sin más. Debe crear su propia estrategia. Por supuesto, debido a su gran complejidad, la elaboración de la estrategia o política de expatriación llevará un tiempo y supondrá un esfuerzo considerable, pero los beneficios que reportará a cambio harán que todo ello valga la pena. La elaboración de una buena estrategia de Global Mobility será lo que permitirá a la empresa aventurarse en los mercados internacionales con éxito. Como decíamos, preparar una estrategia de Global Mobility requerirá cuantiosos esfuerzos y trabajo en equipo para su elaboración. Por ello, las empresas, especialmente las pymes, se preguntarán por qué deben invertir tanto tiempo y esfuerzo en una estrategia que afecte únicamente a una parte de sus operaciones. En muchos casos, son solo unos pocos trabajadores los que se desplazan temporalmente al extranjero, de forma puntual, por lo que muchas empresas podrían considerar que elaborar estas estrategias tan exhaustivas podría ser incluso ineficiente. Sin embargo, obviar la preparación de una estrategia de movilidad internacional puede acarrear un gran problema. En este contexto de un mundo cada vez más globalizado, la expansión global de las empresas va en aumento, y las empresas que quieran seguir creciendo tendrán que enviar a sus empleados al extranjero. Por ello, redundará en su propio beneficio crear un plan integral para implementar y administrar su talento internacional en la medida en que vaya escalando y se vaya reubicando en todo el mundo. En última instancia, la elaboración de una estrategia de movilidad internacional global exhaustiva permitirá a las empresas llevar a cabo desplazamientos internacionales eficientes de una forma ágil,
consistentes, permitiendo que todos los trabajadores reciban los mismos procesos, y, como se diría en inglés, compliant, es decir, que sigan los requisitos legales establecidos en origen y en destino. Por todo ello, ya se trate de una pyme o de una multinacional, ser capaz de llevar a cabo desplazamientos internacionales de forma ágil se traducirá en la generación de beneficios para la empresa con esta misma agilidad. Por tanto, ¿cómo llevar a cabo la elaboración de una estrategia del Global Mobility o qué equipo necesitará la empresa? Bueno, pues necesitará de un consultor o un asesor en materia de Global Mobility, ejecutivos y verdaderos líderes, y también líderes en recursos humanos, así como un equipo legal. ¿Cuáles son las principales consideraciones a tener en cuenta en la estrategia de Global Mobility? Bueno, pues en primer lugar, una estructura legal. Al realizar desplazamientos internacionales, las empresas deben considerar las implicaciones legales que puedan surgir tanto en el país de origen como en el país de destino. Obviar esta cuestión puede conllevar una serie de riesgos como son la existencia de posibles establecimientos permanentes, etc. A los efectos de clarificar la situación legal en el extranjero, las empresas podrían verse tentadas a crear una empresa subsidiaria allí local. Sin embargo, antes de hacerlo, es importante contemplar las diferentes alternativas porque sería posible que no fuera necesario. En segundo lugar, cuestiones migratorias. En caso de que se produzcan desplazamientos fuera de la Unión Europea, debe tenerse en cuenta que cada país en el que se planee desplazar trabajadores tendrá una normativa diferente en relación con cuestiones migratorias. Será, por tanto, el primer problema a abordar, ya que sin esto no será posible avanzar a las siguientes fases. En tercer lugar, cuestiones laborales y fiscales. Al desplazar trabajadores internacionalmente, deberá siempre tenerse en cuenta la legislación laboral aplicable, así como la gestión de la situación contractual del empleado. Por otra parte, en relación con las cuestiones fiscales, estos temas deberán tratarse con un equipo de consultores o asesores que determinen qué países ofrecen mayores beneficios cuando se trata del impuesto sobre la renta. Además, se deberán de destacar las siguientes cuestiones: la obligación de practicar retenciones a cuenta del impuesto sobre la renta en el país de origen y de destino, contribuciones a la seguridad social, etcétera, etcétera. En cuarto lugar, estructura salarial. Se trata de un tema crítico, ya que gracias a ellos los trabajadores sabrán qué podrán esperar cuando se desplacen a un nuevo país y sentirse atraídos o no y excitados por el nuevo proyecto. A la hora de establecer una estructura salarial, la empresa deberá de tener en cuenta, por supuesto, los salarios en el país de origen, pero también el coste de vida en el país de destino, así como los posibles paquetes de compensación. En quinto lugar, retención del talento. Un desplazamiento internacional puede convertirse en una situación estresante. Si el proceso se lleva a cabo de una forma desorganizada o los empleados desplazados no están suficientemente preparados para lo que van a encontrar en destino, la empresa podría llegar a perder a sus trabajadores. Además, aquellos trabajadores que vayan a ser desplazados temporalmente deberían de tener en cuenta un proceso para el regreso de los mismos. Son muchas las cuestiones culturales que pueden afectar durante el desplazamiento, por lo que la empresa debería asegurarse con anterioridad del mismo de que los trabajadores que vayan a ser desplazados revisen cuestiones básicas culturales del país de destino, como podrían ser el idioma, el clima o cuestiones gastronómicas, así como cuestiones sobre la cultura empresarial, laboral, etc. En sexto lugar, desplazamientos y políticas de desplazamiento. Cuando una persona desplaza o cuando una empresa desplaza a trabajadores, debe asegurarse de que están ofreciendo las mismas políticas de expatriación a todos sus empleados. Por ejemplo, la empresa podría tener 10 tipos distintos de trabajadores desplazados y únicamente 2 tipos de políticas de expatriación. Se trata simplemente de asegurarse de que todos los casos tendrán una política que se adapte perfectamente a las circunstancias. En definitiva, y las conclusiones que podríamos llegar: sabemos que el Global Mobility se está convirtiendo en una cuestión cada vez más relevante dentro de las organizaciones en las que están focalizando sus esfuerzos. Por tanto, antes de desplazar trabajadores al extranjero, deberá considerarse todos los aspectos relativos a la movilidad internacional, tales como las cuestiones migratorias, legales, etc. Esto asegurará el éxito de los desplazamientos internacionales. Adicionalmente, no podemos obviar que los mercados internacionales se encuentran en una evolución constante, por lo que las empresas deberán trabajar con consultores y asesores en Global Mobility que sean capaces de renovarse constantemente, asegurándose de este modo estar al tanto de las obligaciones internacionales. Deberán crear una estrategia en movilidad internacional, lo cual supondrá un gran esfuerzo para las organizaciones. No obstante, este esfuerzo se verá rápidamente reflejado en la felicidad de los trabajadores, por lo que afectará a la retención del talento, así como los beneficios directos de la empresa. En definitiva, asegurará el éxito del desplazamiento y el futuro de la compañía. Por último, todas las empresas deben plantearse si están preparadas para elaborar una estrategia de Global Mobility. En este sentido, como asesores en Global Mobility, estaremos encantados de ayudarles en su negocio y establecer una estrategia de Global Mobility, así como en la implementación de la misma. Muchas gracias. Esperamos que este podcast haya sido de gran interés.
Hasta el próximo.